Eh, Buenas tardes, gracias a todos y a todas por venir y bueno, sobre todo gracias a Claudia y a Norma por acompañarnos esta tarde en este acto y sobre todo gracias por la inmensa labor que están haciendo las dos aquí ante la Unión Europea, que os aseguro que no es nada fácil. Y bueno, y están haciendo una labor magnífica las dos compañeras, ¿no? Y además, bueno, yo creo que también poner en valor el hecho de que sean dos embajadoras mujeres, compañeras, yo creo que eso también es importante, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco lo que pretendíamos con esto era también desmontar un poco algunos mitos sobre las relaciones de la Unión Europea, las relaciones internacionales, ¿no? Y yo es que creo que Europa lleva muchos años como viviendo en una gran mentira y creo que es una mentira que incluso mucha gente se ha llegado a creer, ¿no? Y es esa mentira de Europa como territorio de respeto a los derechos humanos, Europa como ese espacio de derechos y garante de libertades que nos han hecho creer, ¿no? Y como nos han hecho creer eso, o algunas se lo han creído, pues Europa se ha dedicado a ir dando lecciones por el mundo, ¿no? Y además siempre desde nuestra visión eurocéntrica y también desde nuestra visión imperialista que se ha tenido, ¿no? Y yo creo que el Parlamento Europeo es un buen ejemplo de lo que estoy comentando. De hecho, por ejemplo, el Parlamento Europeo tiene los premios Sájarov, que son unos premios que otorga el Parlamento Europeo a las personas que luchan contra las violaciones de derechos humanos, pero siempre violaciones de derechos humanos que se producen fuera de la Unión Europea y vamos repartiendo así premios por el mundo, ¿no? Es más, en el Parlamento Europeo, cuando hay sesión plenaria en Estrasburgo, hay un punto siempre, los jueves, que es las mociones de urgencia, las declaraciones de urgencia sobre derechos humanos. Bueno, pues esas resoluciones sobre urgencias de violaciones de derechos humanos siempre hacen referencia a países de fuera de la Unión Europea, siempre, porque se trabaja desde la lógica de que en la Unión Europea no hay violaciones de derechos humanos. Eso es fuera, pero aquí no hay violaciones de derechos humanos. Y de hecho estamos hasta en el punto que cuando se habla de derechos humanos, de violaciones, se habla de fuera, y cuando hablamos de Europa, derechos fundamentales, etcétera. Quiero decir que trabajamos o trabajan desde esa visión en el Parlamento Europeo. Yo creo que para desmontar este mito de la Unión Europea solidaria y de la Unión Europea preocupada por los derechos humanos propios y ajenos, basta con mirar al Mediterráneo y ver cómo están muriendo esas personas que huyen de la guerra, del hambre y de la miseria, como tenemos una Unión Europea manchada de sangre. Basta con ir a un centro de internamiento para extranjeros, a un CIE, para ver cómo se vulneran allí constantemente los derechos humanos. Basta con ver que todavía hay países de la Unión Europea que no garantizan una interrupción voluntaria del embarazo libre y gratuita a las mujeres. O basta con ver cómo en Lituania, Polonia o Eslovaquia se vulneran constantemente los derechos de las personas LGTBI. Con esto lo que quiero decir es que creo que la Unión Europea no está para dar lecciones de respeto a los derechos humanos al resto del mundo, ¿no? Y la relación con América Latina, digamos que siempre se ha basado en estos principios, ¿no? En este de ir dando lecciones de derechos humanos, de democracia, no sé, como si en el Estado español no tuviéramos una ley mordaza, o no estuviera Alfon en la cárcel, o no tengamos cientos de sindicalistas pendientes de juicio por haber participado en una huelga general. Y siempre también la relación con América Latina ha sido una relación de injerencia en sus asuntos internos. Y además siempre con las dos varas de medir. Quiero decir, con una vara para medir a los países amigos, como Colombia o como México, y otra vara de medir distinta, pues como ha tenido mucho tiempo Cuba, o como tiene Venezuela, o como tiene Bolivia, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta ya que para Europa o para la Unión Europea, para nuestros gobiernos, lo de los derechos humanos, bueno, pues también es algo que se compra, se vende, algo que también es una cuestión de negocios, ¿no? Al fin y al cabo. Y si un país se deja expoliar por nuestras multinacionales, si un país agacha la cabeza, si hay un gobierno que se porta bien con las élites europeas,
Bueno, pues ahí hay una vara de medir que es diferente, claro, y si hay gobiernos que dan vía libre a Repsol o gobiernos que dan vía libre, por ejemplo, a Florentino, como en el caso de Florentino construyendo o ampliando el canal de Panamá, bueno, pues es otra vara de medir diferente. Y además, como muchas ya sabéis, la relación de la Unión Europea con América Latina también está basada en los acuerdos de asociación, que básicamente son acuerdos comerciales, ¿no?, que tiene con la Unión Europea con diferentes países de América Latina. De hecho, la Unión Europea tiene firmados acuerdos comerciales con Colombia, Perú, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, y está a punto también de actualizar sus relaciones con Chile, con México, también para enmarcarlas en este tipo de acuerdos comerciales, ¿no? Incluso ahora la Unión Europea está teniendo, bueno, está con el intento del acuerdo comercial con Mercosur, que yo no sé si ahí tiene algo que ver o no, que ya nos contará Claudia, la expulsión de Venezuela. Pero bueno, estos acuerdos que los aceptan los gobiernos de América Latina, en algunos casos porque comparten directamente esos principios neoliberales de privatización y desregulación que suponen estos acuerdos comerciales, pero también en otros casos porque son sometidos a un chantaje y a una presión por parte de la Unión Europea con las políticas arancelarias y también con los fondos de cooperación, que los utilizan como mecanismo de chantaje para que accedan a firmar este tipo de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues cuando un gobierno firma un acuerdo de estas características, pues se les da un carnet de socio del club privilegiado, y además con el privilegio añadido del silencio de la Unión Europea, ¿no? Y el silencio me refiero a silencio ante las violaciones de derechos humanos y de los principios democráticos en sus países. Quiero decir, no ha habido condenas ni resoluciones del Parlamento Europeo por el asesinato de compañeros y compañeras de Marcha Patriótica en Colombia. No ha habido resoluciones. No ha habido resoluciones condenando la persecución a los sindicalistas o líderes en Colombia. No ha habido resoluciones contra la represión o la persecución a periodistas en México o a líderes indígenas en Guatemala. Es que no ha habido ninguna resolución sobre estas cuestiones, ¿no? Cuando en Colombia cada semana es asesinado un defensor de derechos humanos, ¿no? Cuando en Honduras o Guatemala 3/4 de lo mismo. O cuando, por ejemplo, Honduras, Paraguay, Brasil, 3 países que han sufrido recientemente golpes de Estado en los últimos años y tampoco ha habido una condena por parte del Parlamento Europeo ante esos golpes de Estado. En el caso de Brasil, el último, ni siquiera socialdemócratas, conservadores y liberales ni siquiera permitieron un debate en el Parlamento Europeo al respecto, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con los países amigos, ¿no? Que se calla ante cualquier tipo de violación, de vulneración de derechos humanos. Pero luego tenemos a países como Bolivia, como Cuba, como Venezuela, que no ceden a los chantajes, que además lo que hacen es trabajar por tener acuerdos de cooperación entre esos países, que quieren acabar con ese divide y vencerás que promueve la Unión Europea y que promueve Estados Unidos. Y ahí es cuando entonces sí empiezan a llegar resoluciones sobre derechos humanos, ¿no?, etcétera. Es decir, en el Parlamento Europeo, los mismos que callan ante la represión de Erdogan con la masacre al pueblo kurdo, los mismos que apoyan a Israel con la masacre del pueblo palestino, los mismos que callan ante las violaciones de derechos humanos de Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Esos mismos lo que hacen es bueno, pues atacar a países como Venezuela o como Cuba. Últimamente el foco es Venezuela, Claudia, ya lo sabes. Pero durante un tiempo también lo fue Cuba, ¿no? Con la posición común de Aznar, que bueno, afortunadamente eso acabó, pero también se dedicaban a dar premios Sájarov a los cubanos que estaban al servicio de Miami, quiero decir. Tenemos 3 premios Sájarov. Los que más. Somos privilegiados. Claro. Guillermo Fariñas, las Damas de Blanco, Osvaldo Payá, ¿no? Esos eran los premios Sájarov que se daban en el Parlamento Europeo. Y es cierto que bueno, todo esto en el caso de Cuba ha cesado, ¿no? También hay que decir que no porque Estados Unidos se haya dado cuenta que el socialismo es la vía para
para tener una respuesta a los problemas de la humanidad, sino porque es cierto que el pueblo cubano lleva 50 años aguantando y se han dado cuenta que es que el pueblo cubano ha resistido las injerencias, ha resistido el bloqueo, ¿no? Y yo dudo que yo creo que el objetivo sigue siendo el mismo, pero están buscando otro camino porque se dan cuenta que por ese camino con Cuba no, con el pueblo cubano no pueden, ¿no? Pero bueno, me refiero a que son este tipo de ataques desde el Parlamento Europeo los que ha estado sufriendo Cuba y Venezuela todo este tiempo, ¿no? Y de hecho, ahora mismo con Venezuela estábamos contando, desde el año 2007 ha habido más de 10 resoluciones sobre Venezuela en el Parlamento Europeo. O sea, es que debe ser como el tema que más se ha hablado en el Parlamento Europeo. Es casualidad también que los años 2011 y 2013 no hubo resolución. También es verdad que no hubo proceso electoral, no hubo elecciones, no hubo referéndum, ¿no? Entonces, no es que quiera yo decir que la derecha y la socialdemocracia quieran influir en los procesos electorales de Venezuela. No lo digo yo, pero bueno, que es la forma que tiene de actuar el Parlamento Europeo, ¿no? Y luego, también por ir acabando, ¿no? Pero creo que también es importante que tengamos en cuenta el trato a Bolivia, ¿no? Por ejemplo, donde ni siquiera se ha permitido que el presidente Evo Morales hable en el pleno del Parlamento, cuando en el pleno del Parlamento, pues no sé, hace poco tuvimos al Papa, ¿no? Tuvimos al Papa, tuvimos al rey de España, quiero decir, en fin, pero en cambio pues no ha estado Evo Morales en el pleno, ¿no? Esperemos que para el año que viene pueda estar, pero de momento no ha estado cuando sí se pidió que estuviera, ¿no? Y luego creo que también es importante decir que desde el Parlamento Europeo, desde la Unión Europea, desde las instituciones europeas, en ningún momento se ha reconocido la responsabilidad histórica que tenemos sobre la pobreza, la miseria en determinados países por los años de colonialismo. Y no solo es que no se haya reconocido eso, sino que además se sigue celebrando determinadas cuestiones, ¿no? Y de hecho, ahora tenemos, en unos meses, tenemos una mesa directiva de Eurolat, de la Asamblea Europa-Latinoamérica, en Huelva, para celebrar la salida de Colón hacia América Latina por la conquista, por el descubrimiento que llaman ellos. No, el encuentro entre dos culturas. Claro. Quiero decir que estamos todavía en ese punto de celebrar esas cuestiones, ¿no? Y además de hacerlo con una asamblea Europa-Latinoamérica en Huelva, porque coincide con la fecha en que Colón... Buenas, ¿qué tal? Y... exacto. Bueno, esa es la relación que seguimos teniendo desde la Unión Europea con América Latina, ¿no? Y bueno, voy acabando, simplemente decir que es cierto que aquí podemos ver cómo ellos, como las élites, ¿no? Están muy bien coordinados entre ellos y cómo se protegen sus beneficios y privilegios a nivel mundial, ¿no? Y cómo desde aquí la derecha apoya a la derecha en Cuba o en Venezuela, ¿no? Y quiero decir, lo tienen todo muy bien coordinado. Pues frente a eso, yo creo que es importante que también tengamos nuestras alianzas, que recordemos que el internacionalismo es nuestra bandera, que la lucha común por encima de las fronteras es seña de identidad de la izquierda y del movimiento obrero desde sus inicios y, por tanto, que sigamos en la línea que estamos trabajando también nosotras y vosotras, y que lo hagamos desde el Parlamento, pero sobre todo también desde la calle y desde el activismo que siempre hemos defendido, ¿no? Y bueno, simplemente eso, insisto, agradecer la presencia. Bueno, compañeras y compañeros, buenas noches. Gracias, Marina, por organizar este evento, por invitarnos. Como decía, como se señalaba, nosotros estamos nosotros todos, ustedes, nosotros, vivimos un momento muy especial porque hace muy pocos días nosotros perdimos al comandante en jefe
Me excuso, pero no puedo dejar de emocionarme, ¿no? Fidel Y vive, la lucha sigue. Fidel vive y la lucha sigue. Eso sí. Es, compañeras y compañeros, para todos los revolucionarios del mundo, una pérdida muy sensible por lo que fue Fidel, pero nos dejó su legado, como decía el compañero. Fidel vive y la lucha sigue, y yo antes de intervenir quería aprovechar esta ocasión para reiterarles la decisión absoluta, incuestionable, permanente y segura del pueblo cubano de continuar con su lucha y con su socialismo. De eso no hay duda. Ustedes pueden estar seguros de que Cuba sigue y seguirá en el camino trazado por Fidel y siguiendo su legado. A nosotros nos parece que es importante que los compañeros de la Solidaridad conozcan esta decisión que aquí mi compañera que está allí, que es funcionaria, que es Párate Rachel, una funcionaria muy joven que tenemos en nuestra embajada, también un producto, ¿no?, de las políticas educacionales y de desarrollo y las políticas sociales de nuestra revolución. Del tema de Cuba y la Unión Europea pudiéramos hablar mucho. Ya cuando Marina hablaba de los premios Sájarov, yo decía que nosotros somos privilegiados. Somos el único país que tiene 3 premios Sájarov. Yo, en una intervención en el Parlamento, hablando de los dobles raseros, me preguntaba, ¿por qué no le dieron un premio Sájarov en la lucha por la defensa de los derechos a la vida del médico cubano que se enfermó de ébola, se curó y volvió a trabajar y a trabajar para sanar a las personas que tenían ébola? ¿O por qué, si vamos a hablar de derechos humanos, por qué no se lo han dado a la Revolución Cubana, que tanto ha hecho por su pueblo y por el mundo? Si fuera de verdad de derechos humanos. O a Fidel, que cuánto ha hecho por nuestros pueblos, y no solo por el pueblo cubano. Entonces, el doble rasero, los dobles estándares, la forma en que se dirigen a los países está siempre presente en el marco del Parlamento Europeo. Yo puedo sintetizar y decir que las relaciones con Cuba han transitado un camino. Aquí la mayoría son españoles, ¿verdad? No son españoles, muy pocos. Muy pocos. Los españoles no estamos muy orgullosos de ser españoles. No, pero yo no voy a hablar más de los españoles, pero voy a hablar mal de Aznar. Porque, así que ustedes, hoy me mandaron un chiste, ¿puedo hacer un chiste? Una española amiga me mandó un chiste fabuloso. Ustedes me permiten antes de, porque es excelente. Una que vivía aquí, Carmen, que se regresó a Asturias, y me mandó un chiste que a mí me parece genial, porque el chiste dice, y después voy a hablar de la posición común, y ya no tiene que ver con Aznar, pero, y me perdonan, no es una posición política, pero tiene que ver con Rajoy. Ella me dice, joder, qué va a ser más bueno, y me pone, Mariano Rajoy salió el otro día a dar una vuelta por los alrededores de su residencia veraniega, con tan mala suerte que cayó una presa y un muchacho del lugar lo rescató. Cuando Rajoy se vio a salvo, le dijo al zagal, gracias, me has salvado la vida, pídeme lo que quieras. Señor presidente, dijo el chico, solo quiero que mi ataúd sea transportado en una carroza tirada por 6 caballos. Por Dios, si eres muy joven, anda, pídeme otra cosa. Bueno, pues entonces que sobre mi ataúd pongan la bandera de España y que la Guardia de Honor la doble y se la entregue a mi madre al final de la ceremonia. Que no, pídeme otra cosa. Pues que la Guardia de Honor dispare unas armas mientras me entierran. Pero vamos a ver, ¿a qué viene esa manía de que te vas a morir? Pues porque cuando cuente en el pueblo que lo he salvado me van a matar. A mí me pareció excelente, pero no lo cojan como una declaración política, pero me pareció simpaticísimo. Porque un presidente popular fue el que, actuando como marioneta ideológica de los Estados Unidos,
propuso en la aprobación de la posición común. Y la posición común se adoptó en 1996 y significaba un bloqueo a Cuba en muchas esferas, no más cooperación, etcétera. Y bueno, nosotros que estamos acostumbrados a vivir bloqueados y a salir adelante, y en eso también tiene que ver mucho a la solidaridad que hemos recibido de muchos países y de las fuerzas progresistas, nosotros seguimos nuestro camino. Hay que decir que esa posición común fue una posición, pero de común no tenía nada, porque la posición común, por ejemplo, establecía que no podían tener relaciones de cooperación con Cuba. Yo quiero decirles, y con toda modestia, que trabajamos de una manera muy dedicada a este tema y logramos, pese a la posición común, establecer convenios de cooperación con 24 países. O sea, la Unión Europea tenía la posición común y mientras tanto, de manera bilateral, los países iban trabajando con Cuba. Nosotros luego, en el 2008, Luis Michel, cuando era comisario de cooperación, fue a Cuba y en el 2008 se firmaron las bases para la negociación de un acuerdo de diálogo político y cooperación que vamos a firmar aquí en Bruselas el lunes próximo. Hay que decir que la negociación se hizo sobre unas bases que se mantienen permanentes. En primer lugar, y están establecidas y reconocidas en el texto del acuerdo. Nosotros dijimos, para negociar con la Unión Europea hay que reconocer un grupo de principios y posiciones que Cuba no las inventa, pero que son posiciones del derecho internacional y que hay que respetar. Y las bases del 2008 dejan establecido claramente que la negociación es sobre la base del respeto recíproco, del respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos, y sobre esa base nosotros dijimos estamos dispuestos a conversar. En los principios que reconocen el acuerdo que vamos a firmar, se habla de todos estos temas, se habla del respeto, repito, a la soberanía, se habla de respeto al derecho soberano de los estados sobre sus recursos naturales, se habla de la importancia que tiene la cooperación para el desarrollo, se destaca la situación que tiene Cuba como país insular. Nosotros, claro que sí, reafirmamos nuestro respeto a los derechos humanos universales establecidos en la Declaración Universal y en otros instrumentos, porque fíjense, compañeras y compañeros, es importantísimo hacer notar la forma en que trata de manejarse este tema. A nosotros se nos trata de presentar como violadores de derechos humanos. Y siempre se trata de privilegiar. Ustedes saben que existen los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos políticos. Y se habla, cuando se habla con Cuba, nos dicen, bueno, ustedes no respetan tal, y nosotros nos sentamos y vamos a nuestra legislación, a nuestra constitución, y siempre nosotros ponemos de relieve todo lo que nosotros hemos hecho en materia política. Nos dicen democracia. Bueno, Cuba tiene una constitución. Nosotros no nos hemos sometido a tantos procesos porque los venezolanos han sido los reyes haciendo referéndum y votando, pero nosotros tuvimos una constitución que se adoptó en el 1976, que cuando esa constitución se transformó fue por referéndum popular, y cuando se hizo el plan Bush nosotros hicimos una reforma constitucional y declaramos el carácter irreversible del socialismo cubano, pero fue por proceso popular, no fue porque se sentaron, no fue porque se sentaron nuestros parlamentarios a decidir, fue en un proceso de genuina consulta popular. Luego nosotros hemos establecido un diálogo con la Unión Europea sobre derechos humanos porque no tenemos miedo de sentarnos a hablar de derechos humanos en Cuba y en la Unión Europea. Eso que a nosotros nadie nos puede decir. Ustedes no.
el principio de la negociación con nosotros no es sentarte en el banquillo de los acusados. Nosotros somos iguales. Y como iguales, tú puedes decir, preocupar o preguntar, pero no interferir en los asuntos internos de Cuba. Y esos son los principios que rigen las negociaciones. Tenemos un diálogo de derechos humanos y que están reflejadas en el acuerdo. Yo diría que a nivel de las instituciones europeas, las relaciones con la Comisión, con el Consejo, se ha avanzado sobre la base de este acuerdo. Hay que decir que en el marco del Parlamento Europeo las relaciones son complicadas. Hay muchos parlamentarios. Yo recuerdo una vez, previo a la cumbre, que invitaron a un parlamentario popular, no sé ni quién era porque tampoco me interesa, que fue, y él empezó a hablar de Cuba como si fuera un protectorado. Yo le dije, momento, nosotros empezamos la lucha contra España en 1868 y los derrotamos. No se sientan aludidos porque ustedes no tienen nada que ver con eso. No es como el cuento de que... No, después hago otro cuento, pero no tiene nada que ver con eso. Pero lo explicamos porque sobre la base del respeto, de la confianza, del entendimiento mutuo, de la no injerencia podemos hablar, pero nadie puede venir y hablar de Cuba y señalarnos como si fuera la madre patria. Nosotros estamos orgullosos de las relaciones que tenemos con el pueblo español. Ustedes están aquí, son prueba de eso, pero no aceptamos que vengan a decirnos porque España puede creer lo que quiera para España, pero no para Cuba. Nosotros somos un Estado independiente, soberano. Y como dijimos en aquel momento, yo le decía al parlamentario, nosotros exigimos que la relación sea sobre la base de respeto y de entender que nosotros somos un país que sabe caminar por sí solo. Y José Martí dijo ser culto para ser libre. Nosotros somos un país muy libre porque la revolución nos ha dado mucha cultura y nos ha enseñado a pensar. Y Fidel fue paladín en eso. Por tanto y demás, no le aceptamos a ningún parlamentario que venga e interfiera. Y hay que decir que en el Parlamento Europeo, con algunos de sus coterráneos, yo estoy loca por saber el tema de los votos a veces, porque se lo pregunté el otro día a José, creo que fue. A mí me gustaría saber, porque hay algunos que dicen, porque soy representante y los pueblos soberanos me eligieron. Y hablaban de los embajadores, y nosotras somos, vaya, te nombra tu presidente, y tu presidente es elegido, y mi presidente es elegido por mi Consejo de Estado, y mi Consejo de Estado por mi Parlamento. Así que nosotras somos también representantes de un pueblo soberano. Y el enfoque que tratan de tener algunos europarlamentarios es cerrado. Hay que decir que nosotros encontramos algunos que tienen una disposición a cooperar. Y hay algunos que ciertamente están interesados en que se pueda avanzar en un camino. Yo sé que hay algunos que piensan, porque lo han dicho, que déjalos que firmen el acuerdo, que ahí van a ver ellos cómo se van a enfrentar con nosotros, porque nadie piense que la firma de un acuerdo significa interferencia en nuestros asuntos internos. Yo creo que lo dejaría aquí para que podamos volver puedan intervenir los otros compañeros, pero quería solamente decir esto. Son unas relaciones que han transitado, resumir diciendo que han transitado por un camino difícil, que la Unión Europea aprendió que con injerencias e irrespeto con Cuba no se funcionaba, y sobre esa base cambiaron la política. Luis Michel ayudó mucho en esto y se sentaron unas bases que respetan y reconocen nuestra condición de Estado soberano, y que es lo que ha permitido llegar a negociar un acuerdo que se va a firmar el lunes. Gracias. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Claudia Salerno, la embajadora del país que está de moda en la Unión Europea para atacarlo. O sea, yo soy ahorita el malo de la película. Gracias, Marina, por la iniciativa, por la convocatoria, por una convocatoria que creemos necesaria. Yo
no quiero empezar la reunión sin hablar de lo que nos corta a todos el aliento y las semanas que tenemos tratando de sobrellevar un dolor que yo creo que cuando se instala para siempre. Hoy es un día muy especial para mi país porque tal día como hoy, en el año 2012, fue la última alocución del presidente Hugo Chávez. Y hoy se ha lanzado, y desde hace un año venimos haciendo una campaña del día del juramento, el rejuramento de la lealtad a sus principios y a su lucha. Y hoy la estamos celebrando en Caracas y en compañía de algunos compañeros y camaradas de la Unión Europea. Pero estas últimas semanas a nosotros, a ambos, por lo que tenemos de luchas en común, nos han quitado a dos grandes afectos, dos grandes amores. El incansable luchador y el poeta Marcos Hanna, que se nos fue, a quien yo llegué muy tarde por mi edad. Y sin haber recuperado el llanto por él, se nos fue el líder de la Revolución Cubana, pero el que yo llamo el padre y la luz de la Revolución Bolivariana y parte del alma combativa de todos nosotros, Fidel Castro Ruz. Yo quiero leerles una cita, porque el debate que yo quiero generar hoy es un debate de ese que nos hace luchas comunes. Es decir, ¿por qué nosotros tenemos una Unión Europea, una Europa tan sacudida? Y se piensa siempre que es América Latina la que está bajo ataque, pero esos ataques hacia la izquierda latinoamericana impactan necesariamente la izquierda europea también. Ni un muerto, ni 1000 muertos, ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mí estos trozos de mi vida que yo he dejado en los patios y en las celdas de las cárceles. Lo único que me podría recompensar un poco la vida es ver triunfantes los ideales por los cuales yo he luchado, por los cuales ha luchado toda una generación, Marcos Hanna. Esa es la lucha nuestra, tiene muchos genes, tiene mucha historia. Nosotros no nacimos en el año 98 con la Revolución Bolivariana, venimos de muchos. Nuestra revolución y la Revolución Cubana han demostrado históricamente que otro mundo es posible y por eso es que nos han atacado tan duro. El gobierno bolivariano ha pagado un alto costo por levantar y ejercer su derecho a la libertad de determinación de su gobierno durante la gestión de Chávez y ahora con mucha más crueldad durante la gestión de Nicolás Maduro. Desde el inicio de su gobierno en el año 2013 no ha habido tregua, es decir, no ha habido un solo mes en el que él haya podido en realidad gobernar considerando solamente los factores internos, sin que haya habido una permanente injerencia tanto nacional con su repique y su eco internacional. Sin embargo, no hemos dejado, aún con todos los ataques, nuestro compromiso con ninguna de las 30 misiones sociales que siguen funcionando. Pero la derecha no perdona. Pero no perdona allá, pero no perdona aquí tampoco. Y la estamos viendo avanzar con mucha fuerza y casi que con las mismas herramientas. Nos están convirtiendo progresivamente en los malos. Y este es el debate que yo quiero abrir con ustedes porque yo creo que nosotros, si no echamos un poco para atrás y reflexionamos, nos vamos en lo que nos come. El mundo, a mi parecer, está padeciendo un intento abierto y descarado de reconversión de la narrativa y redefiniendo lo que es bueno y lo que es malo. Desde los medios corporativos, como una gran operación de propaganda, le dan carácter de bondad, como decía Marina, a la administración de grandes valores humanos y de democracia, que son los que se defienden como a bombas. Entonces, eso es bueno. Ir a bombardear un país porque tú vas a defender la democracia, eso es bueno. Matar gente y hacerla huir de su país, eso se convierte en una narrativa positiva. Malo es resistir a que te invadan. Cuando tú eres un gobierno y dices que no quieres que te tumben, eso es malo. Ese cambio de la narrativa, por ejemplo, yo pienso que se resume muy bien en la campaña reciente de Hillary Clinton. ¿Cómo es posible que una persona que haya estado asociada a las peores invasiones y un presidente que ha estado vinculado a las mayores intervenciones y mayores matanzas en el Medio Oriente, él vaya con el premio Nobel y el eco de vinimos, vimos y murió era políticamente correcto ante Trump?
Yo no sé realmente en esa campaña qué era mejor ni qué era peor, pero que se generó toda una narrativa positiva al lado de lo imposiblemente positivo, era cierto. Todavía hoy la lloran, como si hubiera sido una gran pérdida para el mundo que una asesina que se reía de la forma como acabaron con un gobierno, riéndose, ella fuese algo que el mundo lamente, o sea, que ella no sea la presidenta. Ese cooptamiento narrativo se ha llevado por delante al sector obrero europeo, en gran medida, lo acabamos de ver en ciertos resultados, se lo va llevando por delante, se van imponiendo esos antivalores. También está cooptando, por supuesto, a la socialdemocracia europea por completo y también, lamentablemente, aparte de la izquierda europea, que empieza a calar el discurso de, por ejemplo, Nicolás Maduro es malo, hay niños que se están muriendo de hambre, la gente come basura. Porque lo único que nosotros comemos, en realidad, lo único que estamos comiendo, la única basura que de verdad se está comiendo, es la mediática, que nos va convenciendo poco a poco y progresivamente de que nosotros somos los malos y aquella narrativa de internacionalización de los valores, eso a bomba es lo bueno. Los actuales acontecimientos críticos y neurálgicos del mundo, como la crisis de los refugiados y desplazados, los nuevos grados de devastación planificada que tienen las guerras de intervención en el mundo árabe, 65 millones para junio del 2016 de desplazados en el mundo y una que yo considero peligrosa autorreferencialidad política a la que se encamina sorda la Unión Europea. No hay otra cosa en el mundo que el referente europeo para sí mismo, pero además lo quieren exportar a otros sin ver que la propia sociedad europea está colapsando en reivindicaciones que nosotros, por ejemplo, países progresistas de América Latina, tenemos hace mucho tiempo avanzados. Que en Bélgica las huelgas sean porque a los taxistas y a los transportistas públicos no les pagan las horas extras es inconcebible, y que no haya narrativa mediática para denunciar que en un país como este las horas extras no se pagan y que las mujeres ganan menos que los hombres, que lo conversábamos anoche en una cena. Esos son solamente algunos ejemplos. Todavía esos se consideran valores exportables. Esas son luchas que ya nosotros tenemos afortunadamente superadas y que bajo ningún concepto vamos a echar para atrás. Esas reivindicaciones nuestras. En ese contexto, yo propongo que el acto de oír, ver y preguntar 1000 veces, 500 veces, es absolutamente necesario. Es casi que un acto subversivo en este momento. Cualquier cosa que la media diga, duden. Duden. Ese es el principio más revolucionario que puede haber en este momento. Los niños se están muriendo de hambre. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque entonces también uno puede generar la narrativa simplista de en España la gente se lanza de las ventanas. No es que no haya desahucio y no es que no sea cierto. Pero de la misma manera que se genera una matriz, se genera la otra, y esa es la que nosotros como revolucionarios siempre tenemos que combatir, preguntar. Entonces, en ese contexto, sin que haya anestesia frívola de explicaciones previas, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Porque es lo que se pregunta todo el mundo. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿No es verdad que se están muriendo? ¿No? ¿Cuáles son las grandes matrices de qué se está pasando en mi país? Que hay perseguidos y presos políticos. Esa es la bandera fundamental del Parlamento Europeo. Los presos políticos. Ahora se generaron una nueva discursiva, que dentro de esos presos políticos hay 11 que tienen condiciones preferentes porque son presos europeos en Venezuela, porque tienen doble nacionalidad. Entonces, entre esos presos europeos que ha comenzado a defender el Parlamento Europeo, por ejemplo, está el caso de una señora que fue copartícipe en un crimen planificado con otra persona y desmembraron a una mujer y la metieron en una maleta y la lanzaron en una calle de Caracas. Y ese personaje es un nombre que ha comenzado a aparecer en el Parlamento Europeo. Yo me pregunto si realmente los eurodiputados, cuando agarran la cartilla de lo que tienen que decir, se preguntan al menos, pásenme por favor el caso legal de cada uno de estos, para por lo menos saber qué están defendiendo. Ese nombre se ha mencionado por lo menos 3 veces en el último mes en el Parlamento Europeo. Crisis humanitaria y guerra económica. Nadie explica que ha sido generada por el sector privado, por la banca. Nadie explica que hay una fijación artificial de $1 paralelo por medio de una página web que está localizada y domiciliada en Estados Unidos, pero además protegida por leyes especiales de los Estados Unidos que le ha impedido al gobierno de Venezuela saber quiénes administran la página y pedir la participación de Interpol en la captura de estas personas. Para darles una idea de lo que está pasando en Venezuela con el régimen cambiario, desde julio del 2014 para acá, han devaluado en un 900% el bolívar, 900%. Pero en la última semana,
que entraron en fase de esquizofrenia, se va Obama, mi aliado, yo tengo que hacer lo que sea para acabar con este gobierno, han comenzado a modificar a diario el precio ficticio del dólar en la página web y lo han ido incrementando por día en 1,5 dólares. Imagínense ustedes que eso pasara aquí, porque yo no les cuento la crisis que se genera cuando el dólar cae o sube o el euro se modifica en un 0,1% del precio del dólar o del precio del euro. 1,5 dólares diarios. Entonces, cada día aparece 1,5 dólares más caro. Ya la esquizofrenia llegó a un punto tal que Interpol finalmente decidió participar. Porque finalmente el dinero, el papel, que comienza a perder valor, empezó a ser traficado para Colombia y se vende por kilos en Cúcuta sin ningún repliegue. Como las casas de cambio en Cúcuta se le ha dado un régimen particular y no tienen legislación que las regule desde Uribe para acá, porque Uribe decidió que las ciudades fronterizas no tengan régimen de control cambiario. En Cúcuta hay fotos de la gente que vende el dinero venezolano en mesas así, de alotes así. Se vende por kilos. Si eso no es injerencia y guerra económica, yo no sé qué es guerra económica. Entonces, cuando dicen que el presidente Nicolás Maduro, y se burlan de él porque está peleando contra una guerra económica, eso es guerra económica en China, en España, en Venezuela y en donde la pongan. ¿Cómo se pelea contra eso? Bueno, que hayamos logrado mantener a ese país en paz ya ha sido bastante. Yo creo que ese es el triunfo más grande que ha tenido el presidente Nicolás. Ha sido, y en eso el presidente Chávez no se equivocó al dejarlo. Yo pienso que él sabía a lo que se iba a enfrentar, que ese país, hasta estas alturas, salvo el intento que hizo la derecha de generar caos durante 3 meses y que terminó en 43 muertos y más de 800 heridos, salvo ese incidente que se controló, el país está en paz. La gente sigue yendo a trabajar y sí, por supuesto, con ese incremento desproporcionado del dólar, claro que el poder adquisitivo de la moneda está en crisis y claro que el gobierno está haciendo todo lo posible para resolverlo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, nosotros seguimos participando en todos los mecanismos de integración. Tenemos y detentamos la presidencia del NOAL, tenemos este año y detentamos la presidencia de UNASUR y tenemos y detentamos la presidencia de Mercosur, a pesar de que el grupo de cancilleres de la Triple Alianza, como la hemos bautizado, ha decidido, violando absolutamente todos los tratados y los convenios constitutivos de Mercosur, decidieron, sin la presencia de Venezuela y de Bolivia, decidieron ellos que Venezuela ya no formaba parte, que estábamos suspendidos, que es una figura que no existe. No existe en el tratado, no existe. Entonces, ellos declararon que estamos suspendidos. Nosotros, la semana pasada y al día de ayer en particular, hemos activado los mecanismos de solución de controversia de Mercosur, a los cuales estos países tampoco le quieren hacer ningún tipo de caso. Es decir, la ley no significa absolutamente nada cuando la derecha está desquiciada. La Asamblea Nacional, pues, en su papel, yo no creo que ningún parlamento en el mundo se ponga en el poder y diga yo quiero acabar con el gobierno. Esa es mi misión fundamental. No es que yo voy a legislar, yo voy a acabar con este gobierno y voy a derrocar al presidente en menos de 6 meses. ¿Quién llega a la Asamblea Nacional y ese es su discurso de investidura? La Asamblea Venezolana lo hizo. Su discurso de investidura fue yo voy a acabar con el presidente en 6 meses. Bueno, ellos no saben de qué está hecho el chavismo. Ellos no saben de qué está hecha la fibra de la revolución bolivariana. Porque esos 6 meses ya se convirtieron en 11. En 11. Y nos seguirán viendo la cara hasta el 2019 si a Nicolás no le da la gana de reelegirse en el 2019 porque tiene derecho. O sea, tendrán que comprarse muchos antiácidos. Por parte de la Unión Europea, los ataques a Venezuela, por supuesto, como dijo la compañera Marina, eso no ha parado. Nosotros tenemos somos el país de América Latina que tiene más decisiones, y nosotros somos el país de moda. 15 en total, Marina, entre resoluciones, audiencias, procedimientos especiales, ni hablar de las urgencias, porque hay que ver, yo no sé de verdad cómo se establecen las urgencias europeas, pero que las urgencias europeas sean debatir los derechos de una presa convicta, asesina de mujeres que participó en un femicidio,
Yo no sé cuáles son las prioridades de la Unión Europea. Yo pensaría que deberían ser otras. Yo tendría a pensar. Y en medio de ese proceso, por supuesto que se oculta de manera flagrante todo lo que ha hecho el gobierno bolivariano y lo que vamos haciendo en el camino, activar una agenda económica bolivariana. Cualquier cantidad de medidas que ustedes se puedan imaginar para tratar de solventar la crisis, incluyendo el acuerdo que ustedes ya deben haber escuchado de, por primera vez, logramos que países OPEP y no OPEP hicieran un compromiso de reducción de la producción para tratar de estabilizar el precio del petróleo. Porque no es yo que soy y he llevado la lucha ambiental internacional desde hace muchos años, es parte de mi fibra primaria como revolucionaria. De paso fue así que a mí me descubrió el comandante Fidel en la lucha contra el cambio climático. El tema del precio del petróleo no tiene absolutamente nada que ver con la ecología, porque si eso fuese así, si eso realmente fuese así, que vamos a rescatar el mundo reduciendo el consumo, no se estaría tirando Canadá esos pipelines ni Estados Unidos, ¿verdad?, para extraer petróleo en condiciones ambientalmente imposibles. Les voy a decir lo siguiente, ningún país de la OPEP, ninguno, ha tenido catástrofes asociadas a la producción, exploración y extracción del petróleo. Todas las catástrofes ambientales asociadas a petróleo están en países europeos y en países no OPEP. No ha habido una. Ustedes hablan Exxon Valdez, o sea, nómbrenmela. La que ustedes quieran, están en estas costas, están en Canadá, en Estados Unidos, y la catástrofe que hizo Bush en Irak. Y bueno, sabemos cuál es el motor de esos intereses humanos que van a buscar, porque yo no he visto que hayan ido a defender los derechos humanos en países que no tengan recursos naturales. Entonces quizás eso se asocia también al tema del interés que hay tan intenso en los derechos humanos de, entre otros, la femicida en Venezuela. Nosotros acabamos de tener un rotundo éxito en materia de derechos humanos en el único órgano que está llamado, que no es el Parlamento Europeo, el único órgano que está llamado a examinar los derechos humanos y la aplicación de los derechos humanos en el mundo, que es el Consejo de Derechos Humanos, del cual de paso Venezuela forma parte. Nosotros somos miembros del Consejo, nosotros evaluamos. ¿Ustedes saben quién raspó? ¿Quién raspó? Adivinen. ¿Ustedes saben quién raspó? En serio, pero es en serio. ¿Quién raspó este año? Porque no cumplió las recomendaciones. Y porque además se negó a aplicar las recomendaciones que le estaban sugiriendo. El país forajido del Consejo de Derechos Humanos es España. Raspó, fue el único de la Unión Europea. Aplazó, o sea, raspó el examen periódico universal. Raspado. Porque de tantas recomendaciones no le dio la gana, no quiero, no sabe, no contesta, no quiero. Así, pero en ese tono. Eso está en las grabaciones, no lo estoy inventando. Ustedes pueden degustarse viendo la participación de España en el Consejo de Derechos Humanos. Van a disfrutar de verdad. Para que vean también la doble cara. A mí me da mucha risa que sean precisamente los eurodiputados populares españoles los que insistan en que Venezuela tiene que convocar ya el referéndum para revocar a Nicolás Maduro. Es tanta la insistencia que yo recuerdo que en un momento, porque además la circunstancia y porque uno además aprendió y fue formado para no callarse la boca, y por eso es que estamos aquí, somos como somos. Había un personaje, se dice el pecado pero no el pecador, vehementemente reclamándome a mí como representante del régimen de Maduro, porque además arrastran la R como para que eso te duela más. Además el compañero piensa que cuando me dice comunista me está insultando, comunista, y yo, ese es amigo mío, yo lo quiero, ya le cogí cariño. El tipo primero me dice comunista, ustedes lo que son unos comunistas, después que él cree que me insulta, sale y dice que el régimen de Nicolás convoque referéndum. Entonces yo tomé la palabra solamente para preguntar si, porque como yo no lo conocía, estaba muy nueva en Bélgica, acababa de llegar, yo lo que tengo es 1 año y piquito aquí, haciéndome la gafa también, porque no también. Este compañero, solamente porque el acento me parece conocido, él es el representante de una monarquía sin gobierno que me está diciendo a mí que soy una democracia con 18 elecciones, que llame referéndum, o sea, solamente para que me aclare, presidencia, si yo escuché bien o no. El compañero es de verdad, o sea, solamente para saber quién me está hablando a mí. Una monarquía sin gobierno me está diciendo a mí que soy un gobierno democrático, que llame referéndum. Mételo tú en tu constitución primero. Mételo tú en tu constitución primero, y después vamos todos. Nosotros llevamos 18, perdimos 1. Nosotros llevamos 12 referendos, 19 procesos electorales, perdimos 1 y 12 referendos. A Chávez le gustaba preguntar todo, de verdad, nosotros somos los campeones, nos encanta eso. Entonces yo le dije a él, a mí me encanta eso, a nosotros nos encanta una elección, una tarima, me encanta. Hazlo tú. Ponlo tú en tu constitución. A mí me encantaría ver España llamando un referéndum para ver si quieren monarquía o no, pero ya va, tú no una monarquía sin gobierno.
solamente para saber dónde estamos parados, con qué estamos peleando, porque lo que es bueno para el, como dice mi país, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, lo que es bueno para él, para mí y para él también. Bueno, nosotros orgullosamente hemos logrado reducir la pobreza, tenemos cifras extraordinarias, inversión social del 60%, ya quisiera un país europeo tener esa cifra, ya quisiera un país europeo, un día de fiesta tener las cifras de nosotros. Nosotros nos hemos apoyado mucho en la Revolución Cubana, hemos aprendido mucho de ella, mucho. Mi comandante Chávez se agarró de la mano con el comandante Fidel, no se soltaron nunca más, nunca más. Recientemente en el Parlamento Europeo alguien, un alemán de una fundación de estos grandes pensadores del ALBA, o sea, un alemán hablando del ALBA. Porque no nos llamaron a ninguno de nosotros para hablar de nuestro modelo, ¿no? Llamaron a un alemán para hablar del ALBA. Bueno, entonces él dice que eso se va a acabar. Entonces la respuesta de nosotros es, hermano, pregúntate tú si lo tuyo se va a acabar primero. Yo creo que la Unión Europea se acaba primero que el ALBA. Yo sinceramente lo pienso, de verdad que sí. De verdad que sí. Porque el tipo de cosas que a nosotros nos unen es como en las buenas familias. Tú te podrás pelear con el hermano tuyo. Al día siguiente te estás dando un beso y te estás pidiendo perdón. Y nosotros, ese es el tipo de relación que nos mueve. Y eso no lo puede entender Europa. Eso no lo pueden entender ellos. No lo pueden entender. Entonces, como no lo entienden, lo atacan. No lo atacan. Yo sí creo que nosotros vamos a vivir y a sobrevivir lo que nos pasa, la Unión Europea, y lo que nos quiera atacar. Porque tenemos una fibra muy fuerte, pero porque además tenemos unos padres inspiradores demasiado grandes. Es demasiado lo que tenemos nosotros como verbo, como alma, para que venga un diputado del PP que lo que tiene son 3 años y lo que él tiene que decir las 3 cositas que tiene que decir, pero lo tiene que, esos son sus periodos de tiempo. Los nuestros no son eso. Los nuestros son los de los derechos de los pueblos, las cosas que vienen de tanto atrás y que van para adelante. Pues bueno, la verdad es, yo creo que nosotros todos, cada uno aquí, en donde estemos, tenemos que fracturar, pero con el puño más fuerte, esa idea del bien que ha concebido la derecha y que ha vendido como que ellos son los que administran la bondad del mundo, los derechos, los administradores de la verdad. Nosotros tenemos que pelear esa óptica. El bien para nosotros, y se lo hemos dicho a todos y lo repito cada vez que me ponen a hablar, nosotros no medimos bienestar con PIB. A mí no me vengan a sacar sus cifras de PIB. Yo no mido el desarrollo por allí. O sea, porque nosotros vinimos al mundo ¿a qué? Como dijo una vez Mújica, a desarrollarnos o a ser felices. Pero si desarrollo es tener que cerrar una calle porque no te pagan las horas extras, yo prefiero quedarme con el mío. Yo prefiero quedarme con el mío, que es humano, que se agarra a los otros y que nunca el pan con el que yo como, con ese pan come Cuba, come Nicaragua, comen los 11 países del Caribe que se benefician de Petrocaribe, come Bolivia. No nos va a faltar ese nivel de solidaridad. Y yo recuerdo que una vez el presidente Chávez, alguien vino de crítico a decir, pero nosotros, nuestras crisis, nuestras necesidades, presidente, ¿por qué le andamos dando a todo el mundo? ¿Por qué le andamos dando a todo el mundo en vez de para nosotros? Bueno, no se lo comió vivo, yo creo, bueno, no, de hecho no lo vi más, pero no hay forma de que el plato de uno no alcance para el plato del hermano, no hay forma. Y si uno tiene que quedarse sin comer para que come el hijo, se queda sin comer para que come el hijo. Esa fibra, eso que nos mueve, eso nos mueve igualito, seamos españoles, no seamos españoles. Eso yo digo que nosotros pertenecemos a otra nacionalidad. Nosotros somos una supranacionalidad, humanista, humana, que no es igual, humanista, humana, profundamente comprometida con el otro, y una palabra preciosa que tenemos que repetir, que se llama solidaridad. Solidaridad, que va más allá de decir, yo te voy a dar de lo que me sobra, yo te doy desde lo que yo tengo, y si me lo tengo que quitar para dártelo, porque tú tienes más frío que yo, te lo voy a dar, ya mañana tú me arrugas. Y así vamos, nosotros como ALBA, yo creo que nosotros tenemos que, cuando esas cosas globales nos rebasan, porque a veces uno dice, ¿cómo peleo yo contra tanto? Hay que pensar que no venimos de ahorita, que venimos de tanta lucha. Y entonces recuerdo cuántos años pasó Marcos en esa cárcel. ¿Qué esperanza tenía él de salir? Ninguna. Dijo, si me sacan mi casa no va a tener llave, que no iba a cerrar más nunca las puertas. Bueno, nosotros somos grandes casas sin llave, somos grandes espíritus de casas sin llave. Si Marina me llama a mí mañana porque me necesita, yo voy a estar ahí, no le voy a pedir pasaporte, ni le voy a preguntar, ¿cómo es que es la...? No, yo voy, después le pregunto cómo...
después, si es que le pregunto. Ese es el tipo de solidaridad que a nosotros nos une, así nos movemos nosotros. Yo voy a citar, porque nuestro enemigo hoy es común, y es común allá, en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, es común aquí. Es el mismo, se cambia de ropa, habla otro idioma, tiene otro acento, es el mismo monstruo. Nosotros estamos peleando contra el mismo monstruo, el mismo allá y aquí. Fidel Chávez en la clausura del 6º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba del 4 de abril de 1992. Yo digo, nosotros tenemos que volver a la palabra de ellos, porque allí está todo. Y cuando sintamos así que nos están dando muy duro, volver a la palabra. Voy. Ni nos suicidaremos con concesiones cobardes y entreguistas, ni nos autodestruiremos, ni renunciaremos a nuestra independencia, ni renunciaremos a nuestra sólida unidad, ni renunciaremos a la esperanza, ni renunciaremos a las oportunidades que la vida nos ha dado de construir nuestro destino sin importarnos las difíciles condiciones de hoy. Y para arrebatarnos lo que tenemos, tendrán que exterminarnos. Si es que pueden exterminarnos, no podrán, venceremos. Sino yo quería decir, yo me concentré en el tema Cuba-Unión Europea, pero yo quería decir que en este marco es importantísimo, compañeras y compañeros, que hagamos algo que decía Claudia y que de alguna manera decía también el compañero que intervino. Si nosotros no salimos en defensa de los diferentes procesos, no utilizamos las redes sociales, las redes crean y tumban gobiernos. Si nosotros no salimos en esa defensa, si nosotros no creamos, nosotros en una oportunidad aquí estuvimos hablando de la necesidad de crear una red. Existe la red en defensa de la humanidad. Tiene que existir una red en defensa de los países progresistas de América Latina. Porque, como se apuntaban, ya sabemos lo que pasó con Brasil, lo que pasó en su momento en Paraguay, lo que pasó en Honduras, y cómo la pregunta del compañero también tenía que ver, porque los medios, cómo pinta el país a nuestros países. Entonces lo que reciben es eso. Por tanto, es esencial, en opinión nuestra, que ustedes se unan y que trabajemos en redes y que podamos crear una plataforma en defensa de estos países, y Facebook, todo ayuda muchísimo. Esto es esencial. Y quiero concluir, compañeros, diciendo que es esencial también entender que el bloqueo contra Cuba no ha terminado. Hay personas que piensan que el bloqueo terminó. No ha terminado. Y está siendo cada vez más agresivo en su esfera financiera. Entonces también han desmontado. Cuba estableció relaciones con Estados Unidos. Establecimos relaciones, pero no son normales. Para que sea normal, tienen que acabarse el bloqueo. Tienen que devolver la base naval de Guantánamo, que es nuestra, no es de ellos. Y el único lugar en Cuba donde se han violado los derechos humanos es en esa base, y la han violado ellos con los presos que trajeron. Después de todo el tema de Al-Qaeda. Tienen que acabarse las agresiones radiales contra Cuba. Tiene que acabarse la subversión contra Cuba. Compañeros, es importante saber eso. Es importante saber eso porque hay muchos que piensan que Cuba y Estados Unidos están en amores. Nosotros restablecimos relaciones, pero somos dos países con dos sistemas diferentes y Cuba mantiene sus principios. Entonces, eso es esencial. Y les pido que en esta defensa de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Bolivia, de la causa del Frente Polisario, de todo esto, hagamos un solo bloque. Porque si nos dividen, perdemos. Yo quería señalar eso. Ya, yo voy a complementar eso con un aspecto que yo toqué por encima, pero que es un capítulo en sí mismo. Está vinculado con el bloqueo también. Hay una nueva dimensión del ataque ahora. En un primer momento,
Ellos, o sea, el imperio básicamente ha cambiado la forma como bloquea, como agrede. En un primer momento, el chantaje era la cooperación. Si te portas mal, entras en la lista de los malos, yo te quito la cooperación bilateral. Cuando nosotros empezamos a generar esquemas de cooperación paralelos, aparte, independientes y soberanos, independientes del esquema del norte, entonces tenían que volver a pensarla. ¿Cómo la vamos a hacer ahora? La nueva dimensión del bloqueo, la nueva dimensión que en su momento y se ha configurado contra Cuba de la forma que la conocemos, pero que en este momento se está configurando específicamente contra Venezuela, y no es por una casualidad, es porque cae Venezuela y cae el sistema de apoyo y de cooperación que ha permitido justamente y ha evitado la injerencia norteamericana en toda la región de lo que llamamos el Rosario de Islas del Caribe, de las que 11 forman parte del esquema de cooperación de Venezuela, con unos niveles de dependencia altísimos, y sí, nosotros entregamos petróleo en forma distinta. Eso no lo perdona el imperio porque le rompió el esquema. Yo voy a matarlos de hambre, como le dijeron a Cuba cuando la agredieron, cuando el golpe en Venezuela, que agredieron la embajada de Cuba en Caracas, y la derecha venezolana les cortó la luz, el agua, les quitó los servicios, y adentro de la embajada estaba el personal con sus familias y sus niños. Y cuando ellos dijeron, no tenemos agua, no tenemos luz, pero nos van a matar de hambre acá, la derecha desde la calle respondía, se van a tener que comer las alfombras. Es así como piensan y es eso lo que ellos quieren. Es esa la mentalidad. Ahora el esquema es ¿cuál? Comercial y financiero. Esta es la nueva dimensión del bloqueo. Tiene varios componentes. Yo lo dije, mencioné el precio del petróleo. Te van acribillando de manera tal que no puedas te tengas que comer la alfombra. Te quitan el precio del petróleo. La desestabilización del precio del dólar a través de la página norteamericana Dollar Today, que desmembra el precio del bolívar a diario en unos puntajes que ya yo les referí. El tema de las calificadoras de riesgo. Venezuela, que tiene una de las empresas petroleras más rentables del mundo, con una solvencia incomparable, nosotros tenemos un pago de deuda externa del 100%. Venezuela no se ha retrasado jamás con el pago de sus compromisos internacionales y, sin embargo, funciona así. Venezuela paga la deuda y al día siguiente la calificadora de riesgo nos pone en un riesgo elevado. La consecuencia directa, ¿cuál es? Que cuando Venezuela va a pedir un crédito internacional, en vez de pagar las tasas que paga la Unión Europea, que son de entre el 2 y el 4%, a Venezuela lo obligan a pagar entre el 16 y el 20%. Las deudas que tiene España, ya ustedes saben que eso es un tema dentro de la Unión Europea y que la pechan por justamente el mismo tema. Pero España no se endeuda sino al 2%, porque los otros países salen a apoyarla para que ella tenga con qué y cómo reaccionar, que es de alguna manera lo que hacen, el rescate financiero de los países pequeños. Es el principio de la solidaridad. Entre nosotros, ¿cómo funciona? Las calificadoras de riesgo Venezuela la tienen entre un 16 y un 20, ahorita, en este momento con deuda cero, les repito, y tenemos 16 y 20%. Y el otro tema es el bloqueo comercial. Venezuela ha establecido alianzas en otros ámbitos, Mercosur siendo uno de ellos, y Mercosur además entrando justamente en el periodo de la presidencia de Venezuela en negociaciones con la Unión Europea. ¿A ustedes les parece casualidad? Porque el terror de la Unión Europea era que nosotros fuésemos a presidir mientras ellos estaban cerrando esa negociación, que tenían la aspiración de poderla iniciar, concluir, finiquitar, antes de que pasara nada en Estados Unidos, porque como aquí aquellos estornudan y estos acá se limpian la nariz, entonces el terror era, si pasa algo allá, tenemos que finiquitar todo aquí lo comercial. Vamos a cerrar con Canadá, vamos rapidito a cerrar con Estados Unidos, vamos rapidito a cerrar con Mercosur. Nosotros dijimos al principio, no tenemos ningún interés en esa negociación. Venezuela no, pero por decisión propia, no forma parte del paquete de negociación Mercosur y Unión Europea, porque es horroroso de paso, porque es desbalanceado y porque es macabro, es perverso, está hecho para perder. Entonces dijimos, eso obvio, ellos mismos lo pararán, porque nadie negocia en esas condiciones. Bueno, ellos seguirán, eso es problema de ellos, de los 4 que forman parte. Sin embargo, aún así, no podían quedarse tranquilos. No soy experta en la materia de Mercosur, pero sí te puedo decir que el argumento que han utilizado es que Venezuela no ha cumplido con el acervo normativo de Mercosur. Yo les voy a decir, las cifras son las siguientes. Hay 1.479 normas en este momento en el Mercosur, intra-Mercosur.
que están vigentes para la fecha. El 95% de esas normas Venezuela las ha asimilado. El 95%. Las cifras de los otros países son: Argentina, 40,96% de las normas totales. Brasil, 44,72%. Paraguay, 34,64%. Y Uruguay, 36%. Venezuela, 95%. Y sobre ese argumento nos sacan. Hay un protocolo, Ushuaia, y el protocolo de los Olivos, que puedes consultar y que establecen tanto la normativa para ingreso, para permanencia, y la normativa que regula las diferencias. Venezuela, como presidencia, convocó a través del protocolo de los Olivos el mecanismo de solución de controversia, no para que me vuelvan a meter, sino para sentarnos y hablar. Y los cancilleres decidieron no ir. Venezuela fue al Uruguay, convocó el mecanismo, pero ellos no pueden ir contra la ley. El mecanismo ya ha sido convocado por el país afectado y es un proceso legal complejo, tiene sus etapas en el protocolo de los Olivos. Referéndum revocatorio en Venezuela, el presidencial, se reguló, o sea, se estableció una ley en el año 2007 a decisión de la oposición en ese momento, porque el presidente Hugo Chávez estaba promoviendo una consulta sobre la reelección indefinida. Ellos no querían que eso se llevara a plebiscito y pidieron que se regulara, que si hay tantos meses para recoger las firmas, pero es una ley súper precisa, extremadamente diabólica, es decir, para cumplirla teníamos que estar con los lapsos encima. Funcionó para el 2007, ese fue el referéndum que nosotros perdimos, tuvimos que correr contra la fecha, pero el reglamento lo aprobó el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, y desde entonces ese es el reglamento que regula el proceso revocatorio. Todo el mundo está, más ellos que nosotros, claros de que esa ley estaba allí. Por los lapsos que establece la ley para que el referéndum pudiera haber ocurrido este año, que fue la discursiva que ellos crearon, tendría que haber sido convocado a principios de enero, antes del 10 de enero. Ellos asumieron el poder en el Parlamento el 6. Y en el momento en que asumen la mayoría en la Asamblea Nacional, se dividen entre los que querían, vamos a llamar al referéndum revocatorio, otro grupo de la oposición que decía, vamos a llamar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, y otros que decían, una dictadura no se tumba con un proceso revocatorio, vamos a derrocarlo con la calle. Estaba la oposición dividida. Esa división les duró hasta abril, mayo, y en junio es cuando deciden iniciar la recolección de la firma. Ya no daban el plazo. Ellos lo sabían, pero generaron una campaña efectiva, sobre todo en la Unión Europea, para decir, ellos no me dejan, pero si estamos todos bajo la misma ley. Claro, nunca citaban que había una ley que regulaba el proceso revocatorio. No ocurrió y ya no puede ocurrir por ley, no porque nosotros no querramos, a nosotros nos encanta, yo repito, a nosotros nos encanta una elección y una consulta pública. Porque eso te renace, a nosotros nos gusta, porque además siempre las ganamos, entonces nos gusta. Pero ellos se embarraron en su propia dinámica y ya no da el plazo. Y ahí están nuevamente divididos entre los que dicen calle y los que dicen, bueno, nos fregamos, ni modo, hay que seguir y ver, vamos a concentrarnos en las elecciones de gobernadores. Entonces, ahorita están allí otra vez. Como se estableció ya formalmente la mesa de diálogo que el presidente Nicolás Maduro estaba convocando desde enero, ya por fin la oposición decidió sentarse a hablar, con la presencia del Vaticano, de UNASUR y de tres expresidentes que están facilitando el diálogo. Ya la oposición se ha sentado y se han establecido 5 mesas de trabajo, en lo político, en lo económico, incluso reconocieron que había una guerra económica y que tenían que pelear juntos para resolverla. Gobierno y oposición, cada quien tiene que hacer lo suyo. Y han incluido un elemento que se llama cronograma electoral. Dentro del cronograma electoral, en el debate de la mesa, hay 2 cosas. Los que se mantienen todavía en yo quiero el referéndum revocatorio porque sí, ya, porque me da la gana. Y los que dicen vamos a concentrarnos en las elecciones de gobernadores porque yo también quiero, y los alcaldes, y yo también quiero lo mío. Y ahí están. Entonces, en tranquilidad, porque afortunadamente los que llaman a la violencia y a la calle
y a la matanza son menos, pero son los que reciben más financiamiento de Europa y son los que reciben más financiamiento de Estados Unidos. Son muy poderosos, tienen mucho empuje financiero, mucho capital que los mueve. Esas mujeres se la pasan aquí, o sea, tienen una capacidad de viaje que ya quisiera una azafata viajar como viajan las líderes de la oposición venezolana, activas manteniéndose en el tema del referéndum que legalmente no da, pero eso ya lo ha reconocido la oposición más sensata que está en la mesa y prefiere hablar del otro calendario, el legal, el que es 2019 y las elecciones de gobernadores que son el año que viene.